Bueno, vamos a iniciar con esta conversación, con un saludo especial para todos y cada uno de las personas que van a ver esta grabación en nuestro canal de YouTube. Y hoy tengo un invitado muy especial, una persona que admiro mucho y más que mucho lo admiro profundamente. Me refiero a mi amigo Andrés Tocalini. Andrés ha recorrido muchos caminos, la psicología, la vida comunitaria, la espiritualidad, el sacerdocio, la biodanza, y creo que se me quedan cosas por fuera, la docencia y muchas cosas más. Pero por encima de todo ha recorrido el camino de conocerse a sí mismo. Y hoy, como parte de esta serie de conversaciones llamados Los humanos detrás de Intro, quiero que conozcamos, yo ya lo conozco, pero aún hay muchos aspectos de Andrés que me gustaría conocer más profundamente. A ese ser humano detrás del facilitador que nos acompañará en esto. Entonces, Andrés, primero de todo, muchas gracias por aceptar esta invitación y sacar el tiempo en tus múltiples ocupaciones que son innumerables. Muchas gracias a vos por este espacio. Este, es un gusto, es un placer y bueno, y también con la alegría de decir que bueno, algo comenzó así por un vínculo, digamos, este, formal, internet y demás, terminó, creo, y así lo valoro, siendo una gran amistad, ¿no? Entonces, con mucha alegría estoy aquí para compartir contigo y con la gente que nos vea y nos escuche este, este diálogo. Muy bien, entonces entremos en materia y quiero Vamos. que empezar por el niño Andrés, en su primera infancia, esa primera infancia, ese primer septenio. Quienes compartimos la personalidad que tú y yo compartimos, que tenemos la misma personalidad y que no se nos nota muy seguramente, tenemos la fama de que como niños, la generalidad es que, eso no se aplica en todos los casos, pero digamos que la generalidad es que desbaratamos un balín. No sé si en Argentina balín es la espera de hacer. Entonces, que un niño que termina construyendo esa estructura que tú y yo construimos, de niños desbaratamos un balín. Desbaratabas balines, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo recuerdas esa primera infancia de Andrés? Mira, yo de niño era muy tranquilo, no era un niño, digamos así, eh, que digamos sea muy rebelde o muy... tampoco he sufrido muchas cuestiones que me hayan hecho reaccionar de una manera... yo lo que siento que desde niño yo fui grande, sin dejar de ser niño, pero yo recuerdo pensar como adulto desde niño. Es una proyección quizá, ¿no? En la vida que uno tiene, pero yo desde niño, de hecho en mi casa, siempre se ponderó un hecho que yo recuerdo mucho, que es que cuando yo tendría, eh, no llegaba a los 3 años, nos cambiamos de casa en el pueblo donde vivíamos. Había nacido mi hermano, que para mí fue como perder el lugar de este único, porque había sido primer hijo, primer nieto, bisnieto, bueno, toda una historia. Y entonces, la primera noche en esa nueva casa, yo me levanté de la cena y dije buenas noches, hasta mañana, y me fui a dormir. Entré a mi habitación y cerré la puerta, ¿no? Entonces, en mi casa contaban como la sorpresa de que, bueno, qué niño más, digamos, Sí, responsable y con su decisión y con todo, ¿no?
Yo recuerdo, en realidad he recordado a veces entrando en unos ejercicios de introspección y demás, de acuerdo a haber cerrado esa puerta y haber sentido un terror infinito, pero jamás me hubiera permitido volver a abrirla y decir, eh, Tengo miedo. no. Desde ese momento yo fui considerado a mi familia como alguien que era un niño, pero tenía opinión, tenía palabra, era, digamos, una presencia importante, ¿no? Si bien me llamaban Andresito, yo siempre fui Andresito en mi familia porque tenía una rama de mi familia que eran todos Andrés, la rama materna, los abuelos, bisabuelo, tatarabuelo. Entonces yo crecí con el nombre de Andresito. Eh, pero era un niño muy, digamos, sentido aplomado, muy independiente, muy responsable y a la vez, digamos, mis fotos de niño ven un niño muy feliz, ¿no? Un niño alegre, un niño... yo bailaba de chiquito, mucho. Y eso fue parte de mi sanación cuando redescubrí con la biodanza, ¿no? Era una época en que mi madre era la mayor de sus primos, una familia de muchos primos de origen italiano, entonces se iban casando sus primos, que eran muchos, y entonces cada casamiento era un acontecimiento familiar, ¿no? Y en unos años hubo muchos así, entonces íbamos a esas fiestas, ¿no? Y yo era chico, tenía 4, 5 años, 6, y bueno, bailaba con mi abuela, ¿no? Para mí era el momento más hermoso de la cosa, era bailar en el casamiento, en la fiesta, ¿no? Ujú. Eh, Cuando comencé la escuela, bueno, estuve en el jardín, pero en la escuela primaria, eh, como digo, siempre fui alguien que, digamos, era admirado y era cosa por ser, digamos, alguien responsable, alguien que eh, no era como los demás niños. El niño grande. Sí, era considerado así por mis mismos compañeros y por... Ayer recordaba justo porque terminaba un seminario con alumnas del profesorado de educación infantil que tenemos acá, que les doy un seminario que se llama Espiritualidad del Educador, y yo recordaba que mis primeros recuerdos de enseñar sería en segundo o tercer grado. Yo tenía compañeros con una tiza y les daba clase, ¿no? O hacíamos las tareas de la escuela, ¿no? Eh, y de ahí siempre, siempre. Yo siempre digo, en el secundario, en la escuela, yo no, en el bachillerato nunca estudié, porque yo le explicaba a mis compañeros los temas y así estudiaba, ¿no? Siempre fui abanderado en la primaria, en la secundaria. eh, Siempre tuve una presencia muy fuerte, ¿no? Con muchos amigos, ¿eh? Yo he tenido, sí, no era un raro, una persona rara, pero sí de mucha confianza, la gente, mis amigos confiaban en mí, pero a la larga uno ve que muchas cosas yo decidí que era yo el que tenía que cuidarme, que tenía que, digamos, ser yo mismo y bueno, eso es un poco el niño que yo recuerdo. ¿Qué cosas despertaban la curiosidad de ese niño? A mí me despertó siempre, bueno, yo fui muy curioso, a mí no ha habido nada que no me ha despertado la curiosidad, por decirlo así, ¿no? El mundo era mío. Y entonces, por eso hoy mismo uno dice, bueno, pero vos das clase, estás en el barrio, uno de los barrios más pobres de la ciudad, estás en la universidad, sos psicólogo, das clases también acá, vas a la calle a buscar la gente de la calle.
Sí, porque digamos, no sé, todo lo que es humano, vida, a mí me llama la atención, ¿no? Y de chico yo era todo, digamos. A mí me gustaba aprender de todo. Buscaba, digamos, este, nunca fui demasiado deportista, eso sí. Eh, por una cuestión física, después cuando era un poquito más grande tuve un accidente eh, jugando al fútbol y me quebré, estuve muy mal muchos meses y desde ahí como que, mm, digamos, mi vida deportiva se quedó trunca. Pero yo he hecho música, he hecho arte, he estudiado lenguas, investigaba, los libros siempre fueron para mí algo precioso. eh, todo, digamos, yo en mi casa de chico aprendí a cocinar, qué sé yo, no hay, eh, fui siempre muy curioso de aprender muchas cosas y en ese sentido ser como auto, digamos. Pasemos a la segunda infancia, tu adolescencia. Y aunque no supieras en un momento darle nombre, ¿sentías ya que buscabas algo? Sí, ya de chico, sexto, séptimo grado, 12, 13 años, yo sentía que buscaba algo que no era, que era especial, para no decir que no era normal, ¿no? Eh, de hecho, yo con 13 años, por ejemplo, me iba a trabajar con chicos del último año del bachillerato, de 17 años, a un barrio muy pobre en mi ciudad, donde ellos iban a ayudar a construir casas, y yo con 13 años iba y estaba metido ahí, digamos. Había algo que me llamaba a mí a ser, a estar, a crear. Yo he creado muchas cosas, grupos, y en mi adolescencia, qué sé yo, coordinaba a los 12, 13 años un grupo de teatro, hacíamos obras de teatro para ir a darla a hogares, y, y bueno, qué sé yo, muchas cosas. Pero había algo en mí que me decía que yo necesitaba encontrar algo, digamos, que en un momento se me ocurrió, cuando era chiquito, cuando era séptimo grado, ser cura. En mi casa se asustaron. En realidad era por mucha admiración de un cura que estaba en mi escuela. El cura les dijo, no se preocupen, que ahora viene la adolescencia y se le va a ir todo esto. Si es verdad, después volverá, ¿no? Y se me fue en los años jóvenes de mi adolescencia, 13, 14, 15, eran los años acá de la vuelta a la democracia, y yo milité muy fuerte también políticamente, con esa edad, ¿eh? Tenía mucha, bueno, era bastante normal más en aquella época, habiendo terminado la dictadura aquí, había mucha efervescencia, digamos, y en eso, pero siempre tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer, con cambiar, con transformar la realidad, ¿no? Y bueno, después volvió en la vocación religiosa, otra vez a los 16, 17 años, muy unida también a el tema de los pobres, ¿no? De dedicar la vida a trabajar con con los que menos tienen, con los más desfavorecidos, este, con la marginalidad, con la vulnerabilidad, con todo, digamos, que de hecho he hecho de todo, porque he trabajado en todos los ámbitos, desde la cárcel a hospitales, a hogares, he trabajado con chicos de la calle, he trabajado con comunidades muy pobres, pero no hay espacio para decir vulnerado que no me haya tenido en algún momento de mi vida como me haya llamado a dar. Este, y a la vez ha sido eso muy, muy sanador. Siempre me ayudó eso a no encerrarme en mi propia, digamos, en ese temor o en ese miedo a ser vulnerado, a perder, obviamente que siempre he sido muy, cuando fui creciendo en la adolescencia, muy
a veces con mucha fuerza y muy peleador, en el buen sentido. Yo recuerdo siempre una vez, estaba en el secundario, en el último año, y había un acto escolar, pero que nos habían pedido que lo organizáramos los alumnos, ¿no? Y yo lo había organizado, todo muy bien, y entonces había que, no me acuerdo, era algo musical y no sé qué más, había que ensayar lo que íbamos a hacer. Y entonces yo le dije, avisé, porque eran chicos de distintos cursos, que íbamos a ensayar a las 9, ¿no? Entonces vino el rector de la escuela a decirme que no, porque cada uno tenía que estar en su clase, que ensayáramos en el recreo. Entonces yo le dije, si no hay ensayo, no hay acto. Y entonces, no hay acto, no lo va a ver. Estaba la comunidad, los padres convocados, era una cosa importante en la escuela. Y el pobre rector te decía, bueno, está bien, ensayá durante las clases. Yo saqué alumno de ¿Qué todas edad, las clases, o qué sea, edad tenías? el jefe, siendo alumno de quinto año, era el que mandaba más que el rector en la escuela, ¿no? Después fuimos grandes amigos, un hombre realmente que nos hemos querido mucho, falleció hace unos años, muy dedicado también a la obra nuestra ahí en Junín, en mi ciudad, pero sí fue muy, muy impactante, ¿no? Yo fui jefe, tenía más poder que el rector en la escuela, ¿no? Creo que quienes nos vean y escuchen deben tener mucha dificultad para identificar tu personalidad. Bueno, eh, Andrés, ¿hubo algún momento o algún acontecimiento que cambió tu forma de mirar la vida o siempre has mantenido la misma forma de mirar la vida? Bueno, cuando uno se va poniendo más grande, para no decir más viejo, ¿no? Empieza también a suavizar en la vida muchas cosas, ¿no? Sí, Y también he tenido situaciones muy duras en las que eh, he tenido que vivir situaciones de rechazo, bueno, todas cosas que pasan, ¿no? Y en las organizaciones religiosas a veces más, ¿no? Y entonces, creo, y que eso a mí me ha sido muy importante, la cercanía y el afecto y dejarse uno querer y cuidar, me ha ayudado mucho a, siempre uno es genifigura hasta la sepultura, ¿no? Pero, digamos, a no dejarse llevar por eh, una respuesta agresiva o la prepotencia o, bueno, me hacen daño, los voy a destruir, ¿no? Que es lo que uno puede aparecer. No. Y la verdad que en este momento mismo de mi vida, que pasa algo así con un sector de mi congregación, la verdad es que no experimento eh, ese deseo de venganza, por decirlo así, ¿no? No, estoy muy feliz de vivir lo que vivo y, y de poder desengancharme no solo de lo que hacen los otros, que es su responsabilidad, no mía, sino de lo que uno pudiera enganchar y quedar prendido. bueno, estoy teniendo interferencia en tu señal y te me has congelado ahí. Y estar en la compulsión, ¿no? Esto de poder ver la... Hola, sin Ahí, conexión. Hola, sí, ahí ya volviste. Hubo un momento en que se me interrumpió la conexión y te congelaste. ok. Ahí volvimos bien. No sé si haya un tema de tienes alguna señal para escoger o es una única señal. No es la única, lamentablemente. Bueno, ahí vamos, ahí ya retomamos. Entonces, repíteme un poquito lo del final que se entrecortó.
por favor. No, decía que si bien eh, uno, yo por lo menos fui aprendiendo a que el potencial reactivo que uno tiene frente a situaciones en las que se siente por ahí puesto en duda o rechazado, o en vez de golpear, digamos, bueno, uno puede tranquilamente, puedo hoy en mi vida, en otro momento de mi vida, por ahí mis reacciones eran más desproporcionadas, puedo vivirlo con mucho más paz, con mucho más... Obviamente que uno sigue siendo, como decíamos, genio y figura, porque llevamos una impronta y más los que tenemos nuestra personalidad, estamos, cuando estamos presentes, aunque no hablemos, estamos siempre, ¿no? Es una cosa, este, pero vivir, digamos, desapegado de ese deseo de responder o de venganza o eh, y de ver que la realidad es toda, también no quedarnos, digamos, prendidos de nuestra mirada. Eh, a mí me ha ayudado y me ayuda mucho a vivir en paz y a vivir, digamos, y a seguir viviendo mi vida eh, con mucho sentido, ¿no? Todos los seres humanos tenemos preguntas que van desde preguntas existencialistas y profundas a preguntas concretas. ¿Cuál ha sido la pregunta que más ha orientado tu vida? Lo pusiste difícil hoy, ¿eh? Eh, una pregunta que a mí me ha siempre y está todavía presente muchas veces es, eh, me cuesta incluso aceptar muchas veces eh, por qué se puede buscar deliberadamente el mal, el daño de los otros, ¿no? A mí me hace reaccionar fuerte cuando veo que y uno dice, bueno, pero ¿por qué por qué deshumanizarnos tanto, ¿no? Cuando eh, es una pregunta que me llama a mí a no caer en eso, pero también me cuesta aceptarlo, que en el mundo, digamos, una realidad, eh, haya tanta mala leche, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Eh, cuando eh, el camino de la paz, de la luz, de la bondad, digamos, construye y te ayuda a ser feliz de una manera mucho más plena, ¿no? ¿Qué significa para ti en este momento de tu vida, con toda la trayectoria que tienes, con todo lo que has hecho, lo que haces? ¿Qué significa en este momento vivir una vida espiritual? Bueno, para mí vivir una vida espiritual significa vivir, yo hoy no concibo lo espiritual como algo separado de mi vida afectiva, de mi vida relacional, de mi vida profesional. eh, Aunque uno pueda y tenga espacios concretos de espiritualidad como la meditación o con momentos de silencio o de oración, obviamente, pero para mí cada vez más en un camino de unificación personal, ¿no? La vida espiritual no es algo que está fuera de mi realidad de todos los días, ¿no? Sino que mi realidad de todos los días es el espacio donde puedo vivir y profundizar mi espiritualidad, ¿no? El encuentro con el otro, la realidad en la que me toca vivir, eh, me ayuda a vivir, digamos, de una manera más, este, no sé si más profunda, pero integrando esta dimensión también espiritual a la vida cotidiana, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado esa comprensión sobre la espiritualidad con el paso de los años? Ahora que estás grande, como decía. Eh, bueno, estoy grande, pero todavía no me lo creo, pero bueno. Este, Eso está bien, por este, supuesto.
Eh, Antes o en algún momento, para mí era mucho más eh, como dividido, ¿no? Esto es la espiritualidad, cuando oro, cuando rezo, cuando medito, cuando estoy, puedo tener un espacio de silencio, de descanso tranquilo, de celebración de ritual, y digamos, esto otro es el trabajo, ¿no? Que hay que trabajar y hoy lo veo como algo unificado, ¿no? Aunque hay espacios donde obviamente el trabajo ocupa digamos, la lleva la batuta, o hay espacios donde uno está, digamos, más conectado con su centro interior, como la meditación, o cuando uno está, obviamente, pero hay un cambio ahí, ¿no? Hay una integración de todo eso que a mí por lo menos me ayuda a vivir una vida más unificada, ¿no? Hablaste de tu amor por los libros y de lo estudioso que has sido. Y uno mira tu currículum y evidentemente una vida dedicada profundamente, no solamente al servicio, a la espiritualidad, sino al estudio. ¿Qué has descubierto de Dios que no te enseñaron los libros? De Dios que no me enseñaron los libros, que no hay que, digamos, que Dios no es alguien que tiene todo claro y fijo desde siempre, ¿no? Él sorprende, Interesante, nos sorprende en la vida. No siempre actúa como creemos o como la teología dice que tendría que actuar, ¿no? increíble, súper. ¿Alguna vez, el año pasado que tuvimos la oportunidad de compartir aquí en Cali, no sé si recuerdas, tuvimos una conversación y tocamos un tema ahí muy poco, pero recordé eso y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué diferencia hay para ti entre creer y experimentar? Eh, yo creo que hay cosas que tienen en común, porque creer sin experimentar es una mera cuestión volátil, ¿no? Es una experiencia que no... Porque aún al mismo Dios a quien no se lo puede asir, no se lo puede agarrar, no se lo puede convertir en... eh, sin experiencia de Él, esa fe, ese creer es como vacío, como aire, ¿no? Yo creo que, bueno, en esto además, quizás estoy muy influenciado por mi tradición cristiana, católica, pero por la encarnación, ¿no? Ah, la fe no es una mera cuestión de construcción de una idea a la que uno adhiere, sino que es una experiencia íntima de relación con Dios, ¿no? Entiendo, Si uno no experimenta, no vivencia esa relación personal con Dios, la fe es algo, digamos, etéreo, es algo que no... Me parece que ahí que muchas veces se ha planteado la fe como algo, digamos, meramente eh, que uno tiene que creer sin razones y sin fundamento. El fundamento de la fe es la experiencia que uno tiene, ¿no? De Dios. Es claro en el cristianismo, en los evangelios, cuando, digamos, Jesús aparece resucitado eh, y no estaba Tomás y después aparece y dice, bueno, vení, acá están mis manos con los agujeros, vení, tomo los clavos, y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, es la expresión de fe, la primera expresión de fe que reconoce en Jesús a Dios, ¿no? Y eso es fe, creer que pues, esa fe está asentada en una experiencia de vida. Y todos los relatos
de la resurrección de Jesús tienen ese objetivo, ¿no? Es muy lindo eh, meditar y contemplar esos relatos porque uno se da cuenta eh, que es ahí, ¿no? Donde uno encuentra justamente, cuando los discípulos de Maús dicen, lo reconocimos al partir el pan, cuando partió el pan, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, no lo reconocieron cuando hubo, no sé, una estrella que pasó en el cielo, una cosa rara. No, no, lo reconocieron en ese acto tan sencillo, tan humano, tan cotidiano, pero tan trascendente que es partir el pan, ¿no? La mesa, como compartir la vida, ¿no? Desde muy niño has acompañado a comunidades y entornos deprimidos. ¿Qué has aprendido del sufrimiento humano? Yo he aprendido que el sufrimiento humano es parte eh, de la vida, que el sufrimiento humano eh, es maestro en nuestra vida de muchas cosas. También, por supuesto, que el sufrimiento humano manifiesta muchas veces injusticia, manifiesta, eh, es consecuencia del mal producido muchas veces por nosotros los mismos seres humanos, pero que el sufrimiento es parte de la vida y transforma también nuestra vida, es como un crisol, ¿no? Eh, por eso a mí, últimamente es un tema que estoy reflexionando mucho porque veo que nos cuesta tanto aceptar el sufrimiento humano, ¿no? Le queremos escapar permanentemente, ¿no? Eh, y el paso por el sufrimiento implica también una aceptación de nuestra vulnerabilidad, pero también el descubrimiento de un sentido de la vida que va más allá del sufrimiento, ¿no? Entonces me parece que ahí, eh, que te deja muchas preguntas, sin lugar a dudas, el sufrimiento. No todos, no todo. Yo por lo menos no tengo todas las respuestas frente al sufrimiento, eh, pero parece que el camino no es negarlo ni ocultarlo, ¿no? Porque sí soy testigo que el sufrimiento humano en muchas personas, el propio sufrimiento, ha sido un camino de realización plena, ¿no? De plenitud, de encontrarse consigo mismo, de, de poner, digamos, en la delantera las cosas importantes de la vida y no quedarse, digamos, con las banalidades. Obviamente que hay que trabajar para que no haya, que el hombre no sufra, ¿no? Los padres de la iglesia decían que la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Eh, pero bueno, el sufrimiento es parte de nuestra misma vida. El sufrimiento es maestro, el sufrimiento ayuda, digamos, en la vida a... No es que hay que quedarse tampoco dando vuelta en el sufrimiento, no quiero decir eso, por favor. Eh, como alguna vez alguna mirada religiosa o teológica ha querido imponer, ¿no? Que el sufrimiento hay que sufrir para salvarse, ¿no? Eh, pero el sufrimiento es parte de nuestra condición humana, ¿no? Es parte de nuestra vulnerabilidad y vivirlo, aceptarlo, caminarlo, es también, digamos, un camino de crecimiento, creo, ¿no? ¿Qué relación, a partir de esta perspectiva, qué relación te has permitido construir con tus propias heridas? Eh, creo que hay una clave muy importante, ¿no? Eh, que pasa justamente no por bloquear o por desechar o por no, sino por aceptar, por descubrir, por conocer, por aceptar esas heridas para poder transformarlas, ¿no? Mientras uno no las conoce y no las acepta, difícil que pueda transformarse, ¿no? En eso para mí el Enneagrama ha sido un maestro, ha sido un camino, digamos, que me ha ayudado mucho a conocer y a aceptar mis propias heridas, ¿no? Y la verdadera transformación viene cuando uno dice, bueno, sí, esto es mío, ¿no? Eh,
si esto es mío, pero desde ahí puedo transformarlo, ¿no? Se puede transformar y no quedarse en él. No, no estoy diciendo que, como el tango, ¿no? Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací de esta manera y ya no puedo cambiar. No, no. Pero hay una necesidad, una cuestión de aceptación profunda de la propia herida, creo que ayuda, o sea, que es el camino para descubrir la propia luz y el propio camino de sanación, ¿no? ¿Qué parte de ti se ha transformado gracias al dolor? Eh, Cierta idea de que lo podía todo, el dolor me ha ayudado a cambiarlo, incluso el dolor físico, me ha tocado pasar varias situaciones en las que, y uno poder aceptar que con él no puedo, digamos, es también un aprendizaje muy, muy importante, ¿no? Y también a no encerrarme y a dejar también, digamos, que además de vísceras en mi vida haya corazón, bueno, haya cabeza, pero sobre todo haya corazón también, ¿no? El dolor me ha ayudado a mí, el propio y el dolor de los demás, me ha ayudado a entrar mucho más en contacto con mi mundo emocional, ¿no? Y con la empatía, con la ternura, con el cariño, con la capacidad de manifestar también esas, que a veces para quienes estamos este, o vivimos desde lo visceral más en nuestra vida, desde lo pasional, nos cuesta conectarnos con lo emocional, ¿no? Y creo que es un camino, el dolor a mí me ha ayudado a conectar con la parte afectiva y emocional de mi propia vida y con los demás. Acabas de mencionar el eneagrama y por supuesto que el eneagrama lo tenía como uno de los temas para conversar contigo en este encuentro. Eh, ¿Qué te enseñó el eneagrama o qué descubriste en el eneagrama o qué encontraste con el eneagrama que no lo encontraste en tu vocación de servicio, en tu formación sacerdotal, en todo lo que has estudiado? ¿Qué fue ese aporte maravilloso que te dio el eneagrama y que te llevó, por lo que tengo entendido, a enamorarte también de esta sabiduría antes? Eh, a mí lo que más el enneagrama me cautivó fue esa posibilidad de entrar en conexión con mi propia vida, con mi propia personalidad, con el camino que uno podía vislumbrar que a uno lo llevaba para el crecimiento y también rápidamente ser consciente de aquello que te ata, que te vuelve atrás, ¿no? Yo cuento siempre que en mi taller de enneagrama tenía 21 años cuando fui a un primer taller de enneagrama y me aburría, porque eso de que estén hablando de cada uno, el uno, el dos, el tres, no, ya estaba. Entonces agarré las hojas de las fotocopias que me habían dado y hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y bajé así contra la mesa, ¿no? Pero fue una reacción, todos los que estaban sentados alrededor de la mesa en ese taller, incluso el que lo estaba dando, me miraron como diciendo, ¿qué le pasó? ¿No? Y yo, no, no, está bien, está bien, ¿no? Fue digamos, una especie de insight, digamos, de solo ver, y dije, ya está, ahora entiendo por qué, ¿no? En una época en donde en la formación inicial, en la vida religiosa, el noviciado, estás 2 años en una vida muy sistemática, tipo monje, donde 19 y 20 años, ¿no? Donde en silencio casi todo el día, rezando, estudiando, trabajando, incluso en silencio, en tareas así en el jardín, en el cosa, y con mucha, y donde uno entonces le entra toda una cuestión, se da cuenta que lo que le pasa, se da cuenta de sus errores, sus zonas oscuras, y busca, digamos, por dónde, digamos, encontrar. Y entonces ahí el gran peligro muchas veces, que yo creo que la vida
religiosa, por eso tanto fracaso, es que uno termina construyendo una vida como sí, ¿no? Eh, huyendo de sus heridas, o sea, construyendo un personaje, digamos, ¿no? Este, con ciertas características adaptativas para entrar en eso y, digamos, y no hacer ruido y no hacer, digamos, y quedar. Para mí fue todo lo contrario, digamos, fue la posibilidad de encontrarme a mí mismo y de explicarme por qué yo era como era, ¿no? Y no iba a ser de otra manera, no podía pretender ser como otros que eran más angelicales, digamos, yo era muy terrenal y muy, digamos, impetuoso. Este, y entonces, desde el principio a mí me ayudó muchísimo eso, a conocerme y por eso enseguida empecé a ayudar a que otros pudieran también usarlo, conocerse, ¿no? Eh, yo a los en el 21, en el 90 hice mi primer taller, en el 92 ya di mi primer taller de diagrama, tenía 22 años ya a jóvenes, ¿no? A otros jóvenes, de 18, 19, que en un encuentro, me acuerdo, de jóvenes, di un fin de semana y ahí no paré más, ¿no? De seguir conociéndolo y de conociéndome y de hoy, después de muchos años, y esta sabiduría del eneagrama, digamos, que ha ido pasando por la parte más psicológica, la más espiritual, en relación a todo lo que he vivido, en relación a los procesos educativos, en relación a los procesos espirituales, en relación a la biodanza, en relación a todo lo que este, siento que el eneagrama realmente, por eso yo defiendo tanto que si bien se usa como una herramienta, es una sabiduría que está inscrita en el ser humano. Y yo eso lo voy Total. descubriendo cada vez más cuando trabajo con gente a la que no puedo sentar a darle un curso de eneagrama y relatarle y describirle porque por su situación personal, cognitiva, por ejemplo, con gente en situación de calle con la que yo he trabajado los últimos años en los hogares de Cáritas con el eneagrama, no puede, no está en esas condiciones. Hay que trabajar de otra manera, a partir de ejercicios, de relaciones. Y entonces fui descubriendo cómo, vos ves, cómo la misma gente conecta y el mapa lo tiene escrito. No hace falta que se lo expliques, ¿no? Ujú. Y a veces cuanto menos estructura, por así decirlo, adaptativa, cognitiva, racional, menos estudios y cosas, que la gente es más intuitiva digamos, sale más rápidamente, ¿no? Cuando ponemos mucha cabeza, lo que si soy esto, si soy lo otro, si reacciono esta manera. Y a mí me ha maravillado eso, ¿no? Y por eso ese camino intuitivo de ir, de dejar que ese mapa, digamos, de la sabiduría del eneagrama eh, nos enseñe, es maestra, ¿no? Desde adentro, está inscripta. Y por eso hoy la podemos relacionar con, qué sé yo, con el sufismo, con el cristianismo primitivo, con la filosofía perenne, con los caldeos, porque es sabiduría humana, ¿no? De la mejor, o sea, aquel aprendizaje. Después lo que hizo Huichazo y lo que hizo Naranjo, y lo que hicieron fue darle un contexto, digamos, pero es sabiduría humana, de crecimiento humano, ¿no? De siglos y siglos de que el ser humano eh, buscó, digamos, como transmutar hacia la luz, ¿no? Hacia su mayor plenitud humana. No sé si me pongo muy, muy así, pero creo cada vez más eso, ¿no? De hecho, acabo de presentar para hacer en un congreso justamente esto, ¿no? El Enneagrama como este, una sabiduría que llevamos dentro, ¿no? Eh, creo que es un camino también, bueno, cuando hacemos ejercicio que tú haces también más intuitivos con el mandala del Con el Enneagrama mandala. y, y ejercicios que unen lo corporal, que tiene la memoria de nuestra vida, de nuestras raíces y de aquello de donde venimos también. Uno ve cómo surge, digamos, muchísima luz, eh,
que el mero análisis racional del texto, de las cuestiones o de la descripción del eneagrama nos puede dar, ¿no? Un día tendremos que conversar con un tiempo no tan corto como este sobre tu experiencia facilitando talleres de eneagrama a habitantes de la calle de Más, me parece apasionante. Pero para cerrar el tema del eneagrama y pasar a los demás temas, porque ya el tiempo nos apremia, mm, en, en los jesuitas el eneagrama se utiliza inclusive en la formación de sus religiosas y religiosos. Eh, Tengo referencias de que los benedictinos también lo han trabajado mucho, pero también sabemos, no sé ahora, que hubo una época que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de los jerarcas a nivel del Vaticano y todo lo demás, le hicieron mucha oposición al eneagrama. Cuando tú siendo tan joven y empezando tu recorrido sacerdotal y demás, empezaste a trabajar en eneagrama, no enfrentaste resistencia dentro de las comunidades, en tu comunidad o a nivel de las jerarquías de la iglesia. Y si fue así, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo lo manejaste? Mira, yo te puedo decir que hoy hay más resistencia que hace 30 años, No te lo puedo creer. cuando yo empecé. De hecho, cuando yo recibí el taller, lo recibí dentro de mi formación religiosa. Eh, y después, ese mismo taller que a mí me dieron, el mismo taller, pero de introducción al eneagrama, eh, y que se daba también, yo lo hice en Chile porque ahí estaba haciendo mi noviciado, y, y se daba habitualmente en la conferencia de religiosos y religiosas, en la formación se daba un taller. Después yo, en una época del año 2003 al 2017, seguí dándolo en Chile todos los años, ¿no? A novicios y Ujú. novicias de congregaciones religiosas. Y no había al inicio, al contrario, se usó muchísimo. Después hubo una época en que empezó a decaer, más que por las cuestiones esta de críticas, fue porque muchas veces no fue bien utilizado, ¿sí? Eh, Generaba o ciertos formadores, ¿sí? Que conociendo más cómo actuaban y cómo sus formandos en muchos generó situaciones de control, digamos, de bastante negativas, ¿no? Eh, y mucha gente quedó como con mucha, eh, qué lindo eso, pero me hizo sufrir mucho porque mi formador lo usaba para, digamos, corregirme. Eh, Después, en el año 2000, hay un documento del Vaticano sobre la nueva era, sobre la New Age, desafortunado, porque la verdad es que hace una lista de cosas, digamos, dice, la nueva era están, y Ujú. pone, qué sé yo, Y tarot, ahí, Reiki, constelaciones familiares, focusing, enneagrama, ¿no? Pone todo. arrasó eh, con todo. que hay que decir que no es ni un documento del Papa, ni un documento oficial que haya que obedecer, es un documento de opinión de un Consejo de Comunicaciones del Vaticano, pero no es un documento que obligue ni que esté diciendo, eh, bueno, eso. En ese interín, los años 2000, sí que hubo mucha reflexión a partir de eso sobre el tema, ¿no? Y es muy interesante. Por ejemplo, yo viví ahí unos años en Italia y el padre Arnaldo Pangrassi, con que tenemos vínculo y una buena relación, es sacerdote Camilo, y era presidente de la Asociación Italiana de Enneagrama. Y yo tuve la suerte ahí porque en esos años él hacía unos congresos todos los años, me acuerdo en Asís, y daban cursos, y yo estaba en cursos de él, y también llevó a Rizzo y a Hudson, llevó a Tom Condon, yo tuve la oportunidad ahí de tener también formación con esos famosos del Enneagrama, digamos, de los libros, y estaba sostenido por una figura de la iglesia, ¿no? Y la mayoría de la gente que estaba era gente de iglesia.
¿sí? Que era la Asociación Italiana de Diagrama, y Pangrassi miembro también de la Asociación Internacional. eh, entonces como que hubo. Y vos también, fue muy interesante, porque si vos agarrás varios libros y declarás, en algunos libros, que a veces uno pasa rápido a la parte inicial, pero, por ejemplo, bueno, tanto Rizzo y Hudson como, este, ¿cómo se llama esta otra autora? La del enneagrama oral, eh, Helen Palmer. Helen Palmer, hacen relación a que cuando se han encontrado con la espiritualidad de los padres del desierto, sobre todo de Bagrio Póntico, ven una similitud muy grande con el enneagrama, cosa que es cierta, ¿sí? Ujú. Eh, y sobre todo, este, eh, el autor de las, ¿ves? Ahí sí me pongo, estoy más viejo. El autor de las 9 caras del alma, como es que es el franciscano este norteamericano, Ah, que escribe ay, con se me fue Ebert, también. con Andrea Ebert. Bueno, él republica ese libro, que no fue traducido al castellano, creo, pero está en inglés, como el enneagrama, como viaje desde el cristianismo. Y hace un montón de reflexión previa sobre la relación que tiene la sabiduría, o sea, lo que el enneagrama propone con la tradición espiritual, sobre todo monástica, ¿no? Bueno, muchos jesuitas lo trabajaron también, sobre todo en Estados Unidos, y ahí fue cosa. Lo que pasó también con los jesuitas es que muchos jesuitas dejaron la compañía de Jesús, pero no por el Ujú. enneagrama. Incluso Sí. Don Rizzo fue jesuita, ¿no? Lo dejaron porque fue una época de mucha convulsión, desde los años 70, después del Concilio Vaticano II. Entonces, de alguna mirada más tradicional, decía, estos se meten con esos temas y terminan dejando A la iglesia. la vida religiosa. Pero se siguió trabajando con el Enneagrama. Yo te vuelvo a repetir, yo seguí dando cursos en Chile, he dado a religiosas en Colombia, en España, en Perú. He dado, digamos así, talleres ah, que iba para otra cosa y me pedían que religiosas que me conocían de Chile, que diera talleres, digamos, de Enneagrama. Y sí, un personaje que en su momento fue conocido como un acérrimo enemigo del Enneagrama, era el cardenal Bergoglio, ¿sí? Eh, que con estas cosas de cuando fue papa, el Espíritu Santo lo iluminó y le agarró un poco no sé, de necesidad este, es muy interesante, porque muchos citan eso, el documento del Vaticano, pero no citan al Papa Francisco, que en Río, en el año 2013, cuando le habla en la Jornada Mundial de la Juventud a los obispos de América Latina, él estaba hablando de los peligros que tiene la evangelización. Y uno dijo que el psicologismo, llamaba él, ¿no? Que es dedicarse demasiado a la introspección humana sin dejar que Dios también actúe en tu vida, ¿no? Y entonces ahí corta lo que estaba leyendo y dice, porque yo no tengo nada en contra del enneagrama. Lo que yo estoy en contra es que se use el enneagrama para una, digamos, discernimiento espiritual en vez de su objetivo, que es ayudar a la persona a conocerse y a humana. ¿De dónde viene esto? Viene que muchos jesuitas en los ejercicios ignacianos, ¿sí? En la primera semana de los ejercicios del mes, daban enneagrama para que la gente se conozca más y entonces sea mucho más fructífero el camino espiritual. Él lo que estaba en contra es que se diera el enneagrama en los ejercicios. Yo, por ejemplo, que hice el mes de ejercicios y preparé para darlos en Guatemala con el padre Cabarrús, el enneagrama se veía antes de iniciar el mes de ejercicios espirituales. Teníamos un taller de enneagrama bastante largo, y entonces después se empezaban los ejercicios como San Ignacio los concibió. Claro, consciente más de uno mismo y sus propias trampas, es maravilloso porque uno puede darse Claro. cuenta de muchas cosas
no son de uno y no son de Dios ni del mal espíritu, son de uno, son de tu propia personalidad, ¿no? Hoy hay una tendencia de algunos grupos, un poquito conservadores y demás, a volver a ver todo como obra del demonio, ¿sí? Más que el coso del documento vaticano de que la nueva era. Ahora la cuestión es que es el demonio el que usa el enneagrama para confundir a las personas y llevarlas el camino del mal, ¿no? Una cosa absolutamente tirada a los pelos, que es ignorancia, la ignorancia es atrevida, porque no conocen el enneagrama, verdaderamente. Claro que cualquiera puede usar el enneagrama como quiere, lo puede usar también para el mal, ¿no? Pero ese no es el objetivo de una herramienta o una sabiduría como el enneagrama, ¿no? De hecho, yo me río porque hace poco puse en mi perfil, en mi estado, me habían invitado, una amiga de acá me invitó hacia un evento para el Día del Mundial del Enneagrama, después que fue los eventos nacionales o internacionales, y hacía con sus grupos un evento y me invitó a ir para hacer algo corporal, y bueno, yo fui y después sacamos una foto con una imagen del Enneagrama, ¿no? Entonces yo puse en mi estado, celebrando el Día del Enneagrama. Recibí un par de mensajes, padre, ¿cómo va a estar con esto que es obra del demonio? Bueno, y me mandaron, estuvo bueno, me mandaron unos escritos donde confunde todo, confunde lo del año 2000, entonces dice, el Vaticano lo prohibió. No, el Vaticano no lo prohibió nunca el eneagrama, nunca prohibió el eneagrama, ¿no? Este, y por eso, bueno, es significativo esto, ¿no? Que por supuesto en otras denominaciones religiosas también ha estado presente esto, ¿no? Pero justamente me parece que el enneagrama ayuda a vivir la propia fe religiosa con mucho más purificadamente, ¿no? Porque uno puede este, caminar también desde su propia tradición espiritual con mucho más honestidad consigo mismo, ¿no? Y con la obra de uno y de Dios en sí mismo, ¿no? Bueno, no sé si hablé demasiado de esto. Pronto voy a dar una No, charla sobre no, esto. Eh, apasionante y sí, salen muchas cosas que podamos conversar. Bueno, el tiempo que es oro se nos agotó y me quedaron varios temas en el tintero que ameritarán nuestra wow. conversación. Uno de ellos, el tema de la biodanza, quedaría para una cantidad de cosas. Eres un maestro de biodanza maravilloso. Tendremos la oportunidad en intro de nuevamente de estar contigo en eso. Tenía un bloque que había llamado Lo Humano, otro que había llamado El Amor. Esos me quedan pendientes para otra futura charla. Y por último, para cerrar esto y no extendernos demasiado, quiero hacerte una última pregunta. Mm, Yo sé de tus infinidad de ocupaciones en Buenos Aires, en tu parroquia, en la universidad, en todo el trabajo social y pastoral que haces. Es una cosa de locos. Solamente a la distancia verte a través de las redes de lo que haces, uno se cansa como eras tú allá. De modo que cuando te invité la primera vez a intro en el capítulo 3 en Tlaquepaque, en México, lo pensaste, hubo un ángel allá que me ayudó y te animó a que te viniera sin conocer qué era esto, etcétera, etcétera. Y bueno, tuvimos la fortuna de tenerte en Tlaquepaque. Luego el año pasado también tuve la fortuna de tenerte aquí en Cali, de tener un retiro maravilloso de fin de semana. ¿Qué hizo que a pesar de todas tus ocupaciones y lo que eso implica de dejar tu parroquia por más de una semana, hayas aceptado nuevamente la invitación a intro en este cuarto capítulo, la manifestación consciente? Bueno, probablemente porque creo que justamente intro te ayuda a esa manifestación consciente de esos procesos que uno hace, ¿no? Y me parece que eso es, bueno, o sea, elegir responder que sí a intro es una manifestación consciente del camino que uno está viviendo, ¿no? Tomando esa Mm, misma. qué Eh, maravilla. Me parece que eso Muy bien. va por ahí, ¿no? Y también este es un aprendizaje que uno en la vida va haciendo, ¿no? Que también no se cae todo si uno no está todo el tiempo teniéndolo, sino que uno puede también, digamos,
permitirse estos espacios en los que uno a intro va a dar, pero también a recibir mucho, ¿no? Y eso también es muy sanador y estoy muy agradecido de tu invitación a poder compartirlo nuevamente y con toda esa gente maravillosa que allí está, ¿no? Eh, hay un video de cuando fuimos a Tlaquepaque, que estamos en la visita guiada que empezamos al inicio, ese señor que hablaba, nos contaba la historia, qué sé yo, ¿no? Y estábamos ahí escuchando, ¿no? Y en un momento empezó a sonar una música enfrente en un bar que Sí, había, y sí, sí, algunos me empezaron acuerdo. a bailar, y yo también me puse a bailar, chao, me fui de la cháchara esa que era medio aburrida. Entonces hay un video que pues, están mirando cómo el señor habla, explica, ¿no? Están todos mirando así, y va así el video y muestra cómo estamos ahí, yo estoy en el medio bailando, ¿no? Y dice, bueno, hemos perdido al padre, ¿no? Este, yo siempre a veces cuando siento que estoy un poco agobiado los últimos años, me lo pongo ese video, ¿no? Y cuando dice hemos perdido al padre, yo digo hemos ganado al padre, ¿no? Qué bello. Recuerdo ese Permitirse día vivir porque, también así. recuerdo Sí, ese día porque estaba detrás tuyo. Eso fue en Tlaquepaque, exactamente cuando sí. nos estaban, hay una oficina de turismo y empezamos ahí el recorrido, y luego salimos y ahí fue donde escuchamos toda la música, todo el ambiente. Mi querido Andrés, como siempre, conversar contigo es absolutamente maravilloso, agradable, además del aprendizaje permanente y constante y de tu ejemplo. Me honra inmensamente que estés con nosotros nuevamente y bueno, gracias por este espacio y nos vemos dentro de unos días en tu masterclass, que ya conversaremos sobre todo aquello de lo cual nos puedes hablar, cómo podemos escoger en ese abanico maravilloso en que tener esa hora de encuentro contigo. Andrés, Muchas muchas gracias. gracias.